1.000 cajas de café. Y yo digo costo por caja. Costo por caja va a ser los 85.000 dividido 1.000, pues, ¿no? Ahí está el costo por caja. Costo por caja. ¿Sí? Y el margen bruto es el 45%. ¿Sí? Margen bruto 45%. Ahí está el margen bruto, ¿sí? Por lo tanto, determino qué cosa un subtotal. Obviamente por caja, pues, ¿no? 123,80. Sí, este es un subtotal, ¿sí? Subtotal. Y a ese subtotal le aumento qué cosa? El IVA, para poder vender los 14,94%. A este le aumento el IVA, 14,94, ¿sí? Y obviamente mi precio de venta por caja se supone que es con factura, ¿sí? Ahí está. Esto más esto. Listo, miren ustedes. ¿Sí? Precio de venta por caja con factura. Ahí está. Ahí está. Precio de venta por caja con factura. ¿Sí? Obviamente, si hacemos la venta, ¿en qué fecha se vende esto? El 18. Comprobante de ingreso. Comprobante de ingreso. 18 de abril de 22. Ahí está. Costo por caja, el margen bruto de ganancia, el subtotal, el IVA, el 14,94. Por si acaso, para venderle aumentamos la tasa efectiva del IVA y pagamos la tasa pasiva. ¿Ya? Precio de venta por caja. Esto está en la ABC, la contabilidad, en contabilidad básica, ¿no? Eso ahí lo han de haber visto seguramente, cuando han leído ese texto. ¿Sí? Y obviamente vendemos con la factura 456, la factura número 456. ¿Sí? La factura número 456 son 200 cajas, ¿no? 200 cajas por 142.301136. Por lo tanto, la factura va a ser por, ¿cuánto, boliviano? 200 por, la factura va a ser por 28.460.23. Obviamente, esa venta va a ser mediante un medio de pago de una entidad financiera, ¿no? Porque arriba de 50.000, no se olviden, no, de 50.000, perdón, 128.000 lo había leído yo, no estoy mal, de 28.000, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que esa venta es en efectivo, caja, ¿sí? Los 28.460.23, ¿sí? Ventas es el 87%, ¿sí? Y mi débito fiscal es el 13%. ¿Sí? Entonces, de esa forma hemos calculado el precio de venta. ¿Cuánto le hemos aumentado, Camila, de IVA? ¿Cuánto le aumentamos de IVA?
13 o 14.94 para vender. Cami, 14,94. 14 para vender, correcto. Y contablemente el 13%. ¿Sí? Obviamente, aquí con un comprobante de traspaso, ¿sí? Con comprobante de traspaso, contra el ISO del IT, contra IT por, ¿qué cosa? Pagar. ¿Sí? El 3% de la factura. Ahí está. El 3% de la factura. ¿Sí? Y para terminar, el costo de ventas y doy de baja el... Dicen, el IT por pagar no debería ser igual al IT. El 3% creo que calculó mal. A ver, verifico. Ah, verdad, ¿no? Ahora sí. ¿Sí? Costo de venta y doy de baja el inventario de, ¿qué cosa? Mercadería. Entonces, fíjense, con esto hemos terminado un práctico completo de una empresa que compra mercadería. ¿Sí? Entonces, así vamos a ir yendo paso por paso. El siguiente práctico se va a comprar maquinaria y van a ver ustedes que el procedimiento contable de la maquinaria es algo interesante. Después vamos a ver uno de materia prima. Entonces, fíjense, paso por paso va a ir viendo distintas compras que puede hacer una empresa, ya sea comercial, industrial, de servicio. ¿Sí? Bien, y obviamente, lo voy a hacer aquí listo. Vayan copiándolo. Fecha, detalle, costo unitario, ¿sí? Costo unitario, entradas, salidas y saldo, ¿no? Esto es en cantidad y en costo, ¿sí? Cantidad y costo. Cantidad y costo. No se olviden, cantidad y costo. Vayan copiándolo su carde, jóvenes, ya, porfa. Vayan haciéndolo su carde, vayan haciéndolo su carde. Sí, les doy un minutito, vayan haciéndolo su carde. Lo vamos a hacer completo, ¿ya? Costo unitario. Ah, pero aquí me faltó esto más de acá, ¿no? Sí, vayan haciéndolo su carde, porfa. Ahí está.
Bien, les doy un minutito para que lo vayan rayando, ¿ya? ¿Ya estuvo? Sí, Licen. ¿Sí? Sí, Sí, les Ya, listo. Entonces, miren ustedes, ¿sí? Aquí la fecha, 17 de abril del 22, ¿sí? Compras, ¿cómo? Importación, según la DIN número XXX, ¿sí? ¿Cuántas unidades entraron? 1,000 unidades, ¿sí? Y el costo de los 1,000 fueron los 85,000, ¿sí? El saldo, las 1,000 con un costo de 85,000, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer completito, para que no digan, no, el profe no nos enseñó con inventario. Porque Camila nada más sabe que criticar. Entonces, fíjense, vamos, en este práctico estamos terminando mercadería, vamos a hacer maquinaria, vamos a hacer materia prima, entonces, y el último práctico vamos a hacer ya vía aérea para que vean ustedes que el vía aérea es diferente, nada que ver cuando es vía terrestre, ¿sí? Por lo tanto, el 18 de abril del 22, ¿sí? Ventas, según qué cosa, factura 456, son 200 unidades. Son 200 unidades, ¿sí? ¿A qué costo? Al mismo. Ah, pero aquí me estoy olvidando. Aquí me estoy olvidando. Cargas de inventario, producto, café, Pelé, ¿sí? Una de medida, cajas,
Y la fórmula del costo, de nuevo, fórmula del costo, promedio ponderado. ¿Ya? Son 3 fórmulas del costo que establece la norma. Una de ellas prohíbe su uso, pero en Bolivia se aplican las 3. ¿Sí? Entonces, el costo está 200, el costo unitario es el mismo en este caso, porque es la primera importación. 200 por 85, ahí está el costo. ¿Sí? El costo va a ser, el costo va a ser 17,000, perdón. El costo va a ser 17,000. ¿Sí? El costo va a ser 17,076,51. Entonces, miren ustedes, ¿sí? Me quedan 800 unidades para seguir vendiendo y el costo de esas 800 son 68,000. Ahí está. Vuelvo al asiento y después lo ven el Cardex, jóvenes. ¿Me escuchan? Hello. Sí, licenciado. ¿Sí? Entonces, fíjense. Completo lo hemos hecho el ejercicio. Te he enseñado cómo se contabiliza una compra internacional, determinar el costo de la importación, precio de venta y venta. Y con esto, asunto cerrado. Práctico número 2, vamos a hacer la importación de una maquinaria. Ahí está. Y si yo quiero saber cuánto es el saldo, ¿no? Ahí está el saldo. Les voy a pasar un plan de cuenta industrial ya para que vean cómo es un plan de cuenta de una empresa industrial. Ya enseguidita se lo voy a pasar. Cami. Ya, licenciado. ¿Ya? Entonces, miren, hemos visto todo el ciclo completo de una importación, de una compra, en este caso mercadería, determinar el costo de la mercadería, el costo de la importación, determinar precio de venta, ¿sí? Para determinar precio de venta hay que aumentarle el margen bruto. Ese margen bruto, ¿sí? Con ese margen bruto la empresa espera cubrir sus gastos de operación y obviamente le queda un plus y esa plus es la utilidad. Y adicionalmente se le aumenta el IVA. Y ese IVA obviamente lo paga la empresa, pero en realidad ¿quién lo paga? El comprador. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuánto le aumentamos de IVA? Cami, ahí está. ¿Cuánto le habíamos aumentado de IVA? ¿Se acuerdan? Cami. 14,94. Sí, Brian, el 14,94% para vender. ¿Ya? Para vender el 14,94. Ahí está. ¿Sí? Se lo vuelvo a colocar donde estaba antes. Ahí está. Les doy un minuto y empezamos.
Y no fue más, jóvenes. Ahí está. ¿Sí? Ahí está el saldo de su inventario. Coincide con el carro, ¿no? Idéntico. ¿Sí? Bien. Listen, una Sí. pregunta. Ujú. Cuando determinamos el precio de venta por caja, ¿no lo utilizamos ese precio para la primera venta? A ver. Correcto, pues precio de venta por caja, 142, ahí está. Pero en el Cardex me refiero. No entiendo de nuevo, a ver, no lo entendí. El precio de venta, la vez que lo sacamos, que era 142,30. Por caja. Para registrarlo en el Cardex, ¿no Ujú. utilizamos ese precio de venta? No, pues, usted le baja el costo. ¿No? ¿Cómo es eso? Ni ¿Cómo de es costo, no me ven. eso, Stephanie? ¿Cómo es eso, Stephanie? Yo creo que, Me confunde. ¿cómo ha pasado a costo usted de contador? Si en contador se enseña inventario, en conta 1 y ahí enseña inventario. ¿Cómo es eso? ¿Cómo le va a dar de baja al precio de venta en el Carde? No puede, Stephanie. ¿Qué está pasando por ahí? Ya, Listen. Ah, no, no, la vamos a bajar. Fernando Mendoza, vos dijera, viejo, te decimos, la bajamos el curso a Stephanie o la perdonamos porque es martes. Positivo, licenciado. Positivo, que se baje. No seas pues malo, viejo. Qué Bien, a ver, maldad. bien, a ver, aquí Mentira, mejor. mentira. No se Mentira, hay que olviden. seguir nomás. Todos estamos aprendiendo. Exactamente. No se olviden, jóvenes, que en el Cardex se da de bajar el costo, pero ya están ustedes en cuarto semestre, jóvenes, para hacer esa pregunta. Esa pregunta, pues, es de contador, cuando llevan inventario. Llevan las 3 fórmulas del costo, web, PEP y promedio ponderado, que no son métodos, por si acaso, se llama fórmula del costo. ¿Quién lo establece eso? La NIC número 2, porque ustedes van a ser contadores, tienen que trabajar en base a normas nacionales e internacionales. ¿Sí? Si no hay norma nacional, se aplica la internacional. Aunque no hay una ley que diga, sí se aplica, pero se aplica. ¿Ya? Entonces, si le doy de baja es al costo, pues, ¿cómo va a ser al precio de venta? Si le doy de baja al precio de venta, no va a haber ni ganancia ni pérdida, pues. ¿Sí? Ahora sí. Bien, solo porque es martes de perdonamiento. Ahora sí, bien. Nos vamos a nuestro práctico. Entonces hemos cerrado un ciclo, fíjense, de una importación de mercadería. Van a ver que es distinto cómo es lo que es comprar, importar una maquinaria. Distinto, porque la maquinaria ya es para usarla. ¿Sí? Empezamos, ¿ya? Empezamos. Esperen un ratingo, ¿sí? Esperen un ratingo, esperen un ratingo. Esperen un ratingo, voy a cerrar esto de aquí. Ya es historia. Es historia de esos jóvenes. Y quiero ver cuál es el costo de importación. Ahí está. Costo de importación. Aquí está. Vayan abriendo su enunciado, jóvenes. Vayan abriendo su enunciado. ¿Sí? Van a ver ustedes que es completamente distinto. Ya, obviamente el procedimiento es el mismo, pero ya no vamos a vender mercadería, sino estamos comprando un activo fijo. Bien práctico, número 3. Ahí está. El 5 de abril del 22, Industrias Gavi SRL decide importar una maquinaria para su departamento de producción procedente de San Pablo, Brasil. Todo el procedimiento es el mismo, pero ya cambia al final. Van a ver ustedes que es distinto. Entonces yo les voy a enseñar la faceta más importante de una compra. Ya hemos visto mercadería, vamos a ver maquinaria y después vamos a ver materias primas. Y por último vamos a hacer una compra internacional vía aérea para que vean que es distinto, ¿sí? Distinto. Y después les voy a contar una anécdota cuando tenía que yo ir a Miami a traer una mercancía y le voy a contar una anécdota de lo que me pasó.
Bien, fíjense. El 5 de abril del 2022, Industria Gavi SRL decide realizar la importación de una maquinaria para su departamento de producción. Entonces, un activo fijo procedente de San Pablo, Brasil, con la siguiente característica: maquinaria, sí, frontera, marca Tostao, motor eléctrico, procedencia de San Pablo, Brasil. ¿Sí? El 8 de abril, obviamente, un mes, 2 meses, 3 meses antes, uno ya está en contacto con esa empresa hasta que cierra el negocio. Una vez que cierra el negocio, recién hace el traspaso bancario. Todo es vía banco, todo es vía banco, todo es vía banco. ¿Ya? Me acuerdo en mi época, hacíamos las operaciones todo vía banco, ¿sí? Y el banco, toda la información, y allá la fábrica en Europa me mandaban vía fax. ¿No han conocido ustedes el fax, jóvenes? Licenciado, Sí, Fernando. en aquellos tiempos nuestros era todo vía banco, pero había que hacer filanga en los bancos. Ajá, sí, Ahora es electrónico todo. claro. Y en esa época uno tenía que mandar vía fax y tenía que esperar, si uno llamaba por teléfono, le estoy enviando el traspaso, decirle, hacíamos el traspaso vía banco, me acuerdo, eso, vía banco mercantil, La Paz, vía La Paz lo hacíamos todo. Y de allá me mandaban los fax y había que esperar uno que lleguen los fax. Y esos fax había que, ni bien lleguen, cortarlo y sacarle fotocopia porque se despintaban si uno los guardaba así. Era una de otras épocas. No es como ahora, jóvenes, ustedes tienen una facilidad increíble de hacer negocios. Todo se hace vía QR ahora, ¿no? Hasta yo tengo QR, jóvenes, miren usted que soy tan viejo y ya me he actualizado. QR, ¿no ve? Fernando, Stephanie, Junior, Ibáñez, QR, ¿no ve? Cualquier cosita, todo se paga vía QR ahora. En mis épocas, porque no había ni celular en mi época, no había, no se conocía el celular. Entonces ahora es impresionante. Es bárbaro, ¿no? Es bárbaro, es bárbaro. ¿Sí? Todo es vía, lo que ustedes quieran comprar, todo es vía internet. Cuando nos toca viajar, nosotros hacemos viaje familiar cada fin de año, todo pago vía Airbnb, vía Booking, vía Trivago, mis hoteles, mis pasajes de avión, todo pago, ¿sí? Si tengo que, si tengo que viajar a alguna parte y hay ciertos parques, centros de diversión donde uno quiere ir, todo lo compra vía, ¿qué cosa? Vía internet. Ya no vaya, se cola, pero antes era una colanga, ya le cuento. Ahora, jóvenes, es impresionante lo que se hace todo vía internet. Bien, fíjense, el 8 de abril del 2022, el Banco Santa Cruz nos debita de nuestra cuenta corriente, obviamente ya no hay Banco Santa Cruz, sí, pero antes había Banco Santa Cruz, de nuestra cuenta corriente, por lo tanto, no le estoy haciendo propaganda a nadie, ¿sí? Nos debita de nuestra cuenta corriente en moneda nacional lo siguiente y le abona a Industria de Moranguiña en su cuenta de San Pablo, ¿sí? ¿Cuánto nos va a debitar? El equivalente a $67,600. ¿Qué estoy haciendo? Una compra internacional, ¿sí? ¿En qué condición? CIF frontera, ¿ya? Lo correcto es decir CIF. Lo correcto es decir, perdón, es CIF. ¿Ya? Eso lo establece la CCI actualmente, pero en Bolivia seguimos utilizando el término, ¿qué cosa? CIF. ¿Ya? Esto es lo mismo que esto, ¿sí? Solamente que el término ha cambiado hace unos 2, 3 años atrás, antesito de la pandemia. Solo que en Bolivia, ¿sí? Tiene que ajustarse la normativa boliviana, ¿sí? Y obviamente ya empezar, no sé desde cuándo, la aduana empezará a utilizar el término CIF, pero lo correcto es utilizar el término CIF. CIF con P, no CIF. Pero en Bolivia seguimos utilizando el término CIF. Pero no importa, es lo mismo, le han cambiado el nombre nomás. Por lo tanto, fíjense, nosotros compramos en qué condición, CIF frontera. ¿Qué pagamos? El valor de la maquinaria. ¿Qué más pagamos? El flete, el seguro, carga y descarga y otros gastos. ¿Hasta dónde? Hasta la frontera. Eso me va a debitar el banco. ¿Cuánto me va a dedicar el banco? El equivalente a 67,600 reales. Pregunta para el curso. ¿Cómo declaro mi póliza? ¿En reales o en dólares? En dólares. En dólares, correcto. Dólares. Ya le demostré que es en dólares, no se declara en boliviano.
se declara en dólares y para pagar se convierte en boliviano. Entonces, lo primero que hacemos es convertir en dólares. Y obviamente, esos dólares son el equivalente a 12.778.83 dólares y eso es lo que me debita el banco, pero en boliviano, de mi cuenta en boliviano. ¿Sí? Y para saber yo cuántos bolivianos son, los multiplico por 6.96. ¿Sí? En mis épocas, jóvenes, era un chiste, uno iba al banco cuando yo era auxiliar a certificar los cheques. Y los cheques los certificaban con unas maquinitas, le ponían numeritos, así unas maquinitas manuales, me acuerdo. O sea, si uno lo ve, lo de antes, lo de ahora, da chiste, pues, ¿no? Porque antes no, los sistemas eran muy precarios antes. No son como ahora, son unos sistemas ahora impresionantes, joder. Se llaman sistemas modulares integrados. Yo lo he manejado durante mucho tiempo con eso. Mi empresa fue la que compró los primeros sistemas modulares. O sea, era cosa de otro mundo, jóvenes, de otro mundo, impresionante, era de otro mundo, de otro nivel. ¿Por qué? Porque antes el contador, ahí en la empresa donde yo trabajaba, éramos como unos 6 auxiliares, más el contador. Fíjense. ¿Por qué? Porque el contador nos daba tarea a todos. Y me acuerdo que yo hacía los arqueos de caja, las conciliaciones bancarias, todo era a manito, ¿sí? Y los cards de existencia eran con tarjetas card, todito a mano, ¿sí? Eran unas tarjetas card, eran como unas hojitas así, las tarjetas card y las poníamos así en unos files, ¿sí? Los ordenábamos por abecedario, los productos que teníamos, y todito lo hacíamos a mano, todo lo hacíamos a mano. Y obviamente que seguramente era fácil equivocarse, pues, ¿no? Imagínense, y llegó la computación, llegó el año 84 a Bolivia. Así que la computadora era, wow, todo el mundo se sacaba foto con la computadora. No sabía ni para qué servía, pero se sacaba foto. Así era lo último. Y empezaron a llegar algunos sistemitas contables básicos que las empresas grandes empezaron a comprar porque esa época era cara. Y ya después, el 90 y tanto, empezaron a llegar los sistemas modulares, jóvenes, que eran lo último, los sistemas modulares. ¿Qué quiere decir? Que el contador ya no hace toda la contabilidad, sino que ya almacén registra todo lo que es el movimiento de inventario. Activo fijo registra todo el movimiento del activo fijo. Tesorería hace lo suyo. Entonces todo el mundo trabaja en forma ya independiente, pero todo va y migra contabilidad. Sí, eso se llaman los sistemas modulares integrados. Caja, factura. Volviendo. Ya están casi todos. Los admito, los últimos. Entonces, fíjense, en esa época nosotros yo he vivido la transición de que lo que era trabajar jóvenes a mano a un sistema contable. Y para nosotros, pues, era complicado los sistemas contables. Imagínense de trabajar a mano a conocer una computadora. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Era abismal, joven, abismal. Era abismal, ¿no? Una computadora y uno miraba las teclas, la computadora, no, pues era abismal, ¿no? Era abismal. En cambio ustedes, pues, son afortunados, silencio, porque han crecido, pues, con la tecnología. Entonces, para ustedes es fácil. Todo lo que es tecnología es fácil para ustedes. Es recontra fácil. Bien, empezamos. Ya estoy terminando un segundito de admitir
admitir, ya parece ya todo, ya están todos. Bien, entonces fíjense, ¿cuánto me va a debitar el banco? El banco me va a debitar. Silencio, Fernando. El banco me va a debitar, fíjense, el banco me va a debitar 88.940. Fíjense. Y así lo mismo, el 8 nos debita 200 por el servicio de COMEX, el 14 la mercancía llega a aduana y es recibida por nuestra agencia aduanera, el 15 se hace la declaración, el 18 se pagan los impuestos, el 19 lo mismo, almacenaje, flete, seguro hasta Santa Cruz de la Sierra, ¿sí? El 22 se recibe la maquinaria en depósito, en tras de evasión y se cancelan los servicios de grúa para descargar la máquina en la empresa. Se paga una grúa por un importe de con factura de 390. Ese 22 se cancelan los honorarios a la agencia aduanera 1.200, ¿sí? Y el 2 de mayo se cancela al ingeniero Juan Pérez la suma de 2.550 por el ensamblado de la máquina dispuesta a punto para producir. Miren ustedes, porque la maquinaria no llega produciendo. Entonces, en este caso, se le paga a una persona de afuera para que nos la ponga puesta a punto. Sin factura, con retención fiscal. Hacemos retención fiscal pues, por el servicio, miren ustedes. ¿Sí? ¿Qué se pide? Determinar la base imponible tributaria, determinar los impuestos a pagar, realizar la hoja de costo de importación al 22 de abril y determinar el costo total de la maquinaria al 2 de mayo. ¿Sí? ¿Qué vamos a aplicar aquí? Aquí vamos a aplicar la NIC, ¿qué cosa? ¿Qué NIC vamos a aplicar? La NIC 16, ¿sí? La NIC 16. Entonces, todo en base a normativa contable y tributaria, o tributaria y contable. ¿Sí? Entonces, fíjense, no sé si les pasé, cada que me pasen información, yo se las paso a los grupos. ¿Sí? Han hecho obviamente el 3 de mayo creo que se tienen que presentar los estados financieros, ¿no? Para los que están trabajando. Pero hay para presentarlo para pagar y para presentarlo en físico y todo lo demás, creo que es hasta el 31 de mayo. Le voy a pasar la información para que sepan, para que estén actualizados en términos en los temas tributarios. ¿Empezamos? ¿Empezamos? Hola. Sí, dice. Sí, dicen. Sí, dicen. Sí, ¿De le una hice. vez? De una vez, jóvenes, empezamos, porque aquí no los veo hasta el jueves, no los veo. ¿Sí? Y después del jueves no sé si lo iré a ver martes, porque Miechi ya llega el Día del Trabajador y no sé si son de allá de ustedes, de mi pago de Valle Grande, 3 días. Ya está. ¿Sí? Bien. Ahora sí, fíjense, empezamos. ¿Sí? ¿Cuánto me debita el banco? El banco me debita, fíjense ustedes, el banco me debita, ¿sí? Con un comprobante de traspaso, ¿sí? El banco me debita, el 8 de abril del 22 me debita, fíjense ustedes, me debita 88.000, el equivalente en boliviano. Por lo tanto, ustedes, como quieran ustedes llamarle, mercancía en tránsito, o si no, si ustedes gustan, le colocan maquinarias, ¿qué cosa? En tránsito. Pero siempre, ¿qué cosa? La palabra, José, Geraldine, Cami Junior, siempre la En palabra tránsito. en tránsito. Siempre la palabra en tránsito. Entonces yo digo, ¿qué le voy a cargar a esta cuenta? Le voy a cargar, ¿sí? Lo que pagué de la maquinaria puesta en la frontera, porque la estoy comprando CIF Frontera, ¿sí? ¿En qué condición la estoy comprando? CIF Frontera, en esa condición la estoy comprando, miren ustedes, ¿sí? La estoy comprando en condición CIF Frontera. Por lo tanto, miren ustedes, por lo tanto, ¿cuánto es el valor CIF Frontera? ¿Sí? Estoy pagando el flete, perdón, el valor de la maquinaria, el valor FOB. FOB, Free On Board, quiere decir en inglés, quiere decir libre a bordo. Quiere decir que uno cuando compra en la fábrica, si es en condición FOB, la compra, la empresa que le vende, se la vende y se la carga al camión que ustedes van a traer. Eso quiere decir FOB, Free On Board, quiere decir libre a bordo. Y si la compran allá en Europa, en Estados Unidos y la traen por barco, Free On Board quiere decir que la empresa que le vende se la carga al medio de transporte. Eso quiere decir Free On Board. Eso es
las condiciones de compraventa internacional que ustedes tienen que ir leyendo. ¿Sí? ¿Sí? Cámara de Comercio Internacional, no se olviden. Bien, y obviamente eso suma los 88.940,64. Por lo tanto, y ese dinero obviamente va a salir, ¿qué cosa? Del banco. ¿Sí? Ese dinero va a salir, todo se hace vía banco, todo se hace vía banco. En mi época, todas las compras las hacíamos vía La Paz, porque La Paz era el único autorizado para hacer comercio exterior, al menos con el banco que nosotros trabajamos, que era el Banco Mercantil. Todo es vía La Paz, todo era vía La Paz. Ahora ya en cada ciudad se hacen los negocios. ¿Sí? Ahí está. Fíjense, obviamente el banco me cobra comisión, ¿sí? De una vez. Comprobante de traspaso, ¿sí? Fíjense. Comisión, ¿qué cosa? Bancaria por COMEX, ¿no? Por comercio exterior. Obviamente esto genera, ¿qué cosa? Lo de siempre, ¿sí? Si dan cuenta es lo mismo. Crédito fiscal, ¿y de dónde va a salir el dinero? Del banco, ¿sí? El dinero va a salir del banco. Mire usted. Por lo tanto, ¿cuánto cargo a comisión bancaria? De 200 el 87, porque me genera crédito fiscal el 13. Y obviamente va a salir del banco 200 bolivianos, ¿sí? Va a salir del banco 200 bolivianos. ¿Sí? Todo es lo mismo, excepto al final, ¿sí? Natalia, deje de estar caminando tanto. Nati. Licenciado, buenos días. Es que Deje estaba de caminar. desayunando. ¿Cómo que estaba desayunando? ¿De qué? ¿Sí? Miren ustedes. Por lo tanto, todo el procedimiento es lo mismo, y lo mismo, pero van a ver que al final no es lo mismo. Tiene su procedimiento porque es maquinaria. Fíjense, en este caso no hay SENASAC porque no es de comestible, pues, ¿no ve? El 14 la mercancía llega al puerto, el 15 se hace la declaración y el 18 se pagan los impuestos. ¿Qué impuestos vamos a pagar? Dos impuestos básicos. ¿Cuáles, Natalia? Impuestos básicos. No sé. Gravamen arancelario El gravamen y IVA. y el IVA, correcto. Vamos a pagar dos impuestos. Pero para eso yo debo determinar qué cosa, la base, lo primero, ¿qué debo determinar? La base imponible Base del, ¿qué imponible. cosa? Del gravamen, ¿qué cosa? Arance. Yo tengo que determinar primero la base imponible del gravamen arancelario. ¿Y cómo está dado la base imponible? Por el valor de la, ¿qué cosa? De la mercancía, ¿qué cosa? ¿Puesta dónde? Frontera. ¿Puesta dónde? En frontera. Muy bien, jóvenes. Ese es el puesta en frontera. ¿Sí? Por lo tanto, puesta en frontera, ¿qué hemos pagado nosotros? Hemos pagado todo, jóvenes. Hemos pagado el flete, ¿sí? Obviamente voy a hacer mi declaración, ¿qué cosa? Voy a hacer mi declaración en dólares, voy a hacer mi declaración, ¿sí? Mi declaración la hago en dólares, ya le demostré con una póliza en original, ¿no? Le pasé una fotito. Ah, he quedado de pasarle más fotos de otras pólizas. Sí, les voy a pasar, no se preocupen, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuánto es en dólares? No dice dólares, ¿no? En dólares, ¿sí? En dólares, ¿cuánto es? En dólares es 12.700. correcto, ¿sí? Eso es lo que declaramos en la póliza. Y después lo convertimos a ¿qué? ¿Se acuerdan? Ah, ¿Se boliviano. acuerdan? En boliviano. En bolivianos. Boliviano. Para eso le mandé una foto, jóvenes, para eso le mandé una foto. Y por 6.96. Por lo tanto, lo declaro en dólares, ¿sí? Fíjense, con centavos se declara en dólares. Y cuando se declara en bolivianos, se declara, ¿qué cosa? ¿Cómo se declara? Sí, De nuevo, centavo. Sin centavos. los dólares con centavos.
y en boliviano se redondea. Así establece la normativa. Para eso le pasé una foto de una póliza. ¿Sí? Bien, miren ustedes. Por lo tanto, ya tengo mi base imponible. Entonces yo digo, impuestos, ¿sí? Ahí están los impuestos, base imponible, ¿sí? La tasa y el importe, ¿sí? Ahí está. Entonces, lo que hicimos antes, lo mismo, idéntico. Miren, ¿se dan cuenta que es repetitivo? Es lo mismo, lo mismo y lo mismo. ¿Sí? Impuestos. Gravamen, ¿qué cosa? Arancelario. Base imponible. 88.941 es mi base imponible. Tasa, yo le voy a dar la tasa siempre. ¿Sí? Cuando son maquinarias, la base, la tasa máxima es el 5%, porque así establece la ley. Cuando son bienes de capital, un máximo de 5%. Y las maquinarias son bienes de capital. Por lo tanto, ¿cuánto vamos a pagar de gravamen? Vamos a pagar de gravamen, fíjense, de gravamen vamos a pagar 4.447 bolivianos. Ahí está. ¿Sí? Vamos a pagar 4.447 bolivianos. Y de ahí el IVA importación, ¿sí? ¿Cuánto es la base imponible del IVA importación? ¿Alguien se acuerda? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien se La La acuerda? suma base de imponible más el importe. más el importe. Correcto, muy bien, excelente, esa es mi base imponible. Y lo de siempre, 14.94, ¿sí? 14.94, lo de siempre, la tasa efectiva, ¿sí? Ahí y por lo tanto, vamos a pagar de IVA 13.952 vamos a pagar de IVA. Por lo tanto, la sumatoria vamos a pagar en total a pagar, ¿sí? Total a pagar, fíjense, 18.399 bolivianos es lo que vamos a pagar. ¿Vieron qué fácil es, qué sencillo? ¿Sí? Pero obviamente es leyendo, ¿no? Leyendo lo que dice la ley, cómo se calcula la base imponible. Y de ahí pagamos los impuestos, pues no es, pagamos los impuestos. ¿Qué fecha estamos pagando los impuestos? Los impuestos estamos pagando, fíjense, los impuestos estamos pagando el 18 de abril con comprobante de egreso, 18 de abril del 22, ¿sí? Miren ustedes. Por lo tanto, pregunta para el curso, de estos impuestos que estamos pagando, ¿qué impuestos cargamos al costo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No sé. El gravamen arancelario, correcto. Porque el otro no es costo, pues no es. Es un pago anticipado, otros lo consideran un pago diferido, al final es lo mismo. El gravamen arancelario, miren ustedes, ¿sí? El gravamen arancelario, cargamos al costo. El gravamen arancelario, ¿cuánto? 4.447, ¿sí? Y ese IVA se convierte en ¿qué? Se convierte en crédito, ¿qué cosa? Fiscal, ¿sí? En crédito fiscal. ¿Cuánto? 13.000, ¿cómo es? Sí, eso es, ¿no? 13.952. Y obviamente vamos a pagar con efectivo de banco, pues no es, los 13.000 más los son los 18.399. ¿Sí? Fíjense, todo es lo mismo, excepto al final que ya cambia la figura porque aplicamos la NIC 16.
Está bajando más el COVID, ¿no, jóvenes? ¿Lo han visto? José, Camila, Natalie, Maite. Sí, listo. Está bajando, ¿no? Dice, Sí, licenciado. pero en China otra vez están en cuarentena. Los chinos, pero esos son por chinos, por cochinos, por comer vampiros, pues también. A ver, ¿cómo pues van a comer vampiros? Dije, ¿no? ¿Dónde he visto que se comen los vampiros? Sí, pues está brotando otra vez en China. Feísimo, ¿no? Se ha disparado en China. Comen, dicen. Pues todo con esos chinos cochinos. A lo mucho que yo he comido, a ver, de cosas raras, que ha sido el gusano de la palmera, ¿cómo se llama? Ese gusano que uno lo tuesta y es lindísimo, que tiene una grasa natural que es buena tapa el cuti. Trocho, dice. ¿Cómo se llama? Trocho, creo que le llaman. Trocho, ajá. Y lo que hace, ratito dijo su compañera Cepe, eso también he comido cuando era niño. Ah, sí. Ajá. Eso se le sacaba la cola y se lo ponía al sartén y se lo tostaba. Y era lindísimo el cepe cepe lo que sabemos, ¿no ves? Dicho cambajones son esos. Eso es a lo mucho que he comido eso. El trocho y el otro y el cepe, que tiene su nombre completo, cepe ya sabemos, ¿no? Pero no se dice. Fíjense, eso se lo hace tostar en sartén y tiene su propio aceitito y eso es lindísimo. Pero ya no, en el campo sí comen eso, jóvenes. El cepe y el trocho se sigue comiendo en el campo. Pero pues ustedes comen caviar, comen McDonald's, no le entienden a ustedes. ¿No es? ¿Sí? ¿Bien? No. El 19, ¿qué se paga? El 19 pagamos ¿qué cosa? El 19 pagamos almacenaje, ¿qué cosa? Aduanero. Esto genera crédito fiscal y vamos a suponer que pagamos con efectivo de caja. ¿Sí? Ahí está. Bien. Son 800 bolivianos por el 87, ¿sí? Los 800 por el 13 y obviamente sale 800 de caja. Ahí está, ¿sí? Pagamos el almacenero, maquinaria en tránsito. O si gustan ustedes, mercancía en tránsito, al final es lo mismo, pero siempre la palabra en tránsito. Ahí está, ¿sí? Se paga el almacenaje. Y aparte pagamos flete y pagamos seguro, ¿no? Para que salga nuestro camión con destino a Santa Cruz de la Sierra. ¿Sí? Con destino a Santa Cruz de la Sierra. Entonces, vamos a pagar por concepto de flete. ¿Sí? Por concepto de flete. ¿Sí? Por concepto de flete. ¿Cuánto? 2.600, pero lo cargamos al costo. Costo quiere decir el costo del flete, el precio de factura menos el IVA, eso es el precio del costo. ¿Sí? Los 2.600 por el 13, y obviamente esto me tiene que dar pues los 2.600, ¿no? Ahí está, da 2.600. ¿Sí? Miren ustedes. Y aparte del flete, la empresa paga el seguro. Por ahí la transportadora no cubre con seguro, entonces nosotros pagamos nuestro seguro aparte. ¿Sí? No siempre la compañía incluye seguro, ya no siempre. Y el seguro son 390 bolivianos, el seguro son 390 bolivianos. Entonces, el seguro, 390 bolivianos, ahí está, seguro. ¿Sí? Seguro, 390 con factura, 390 por 87, perdón. ¿Sí? 390 por el 13, y esto que me tiene que dar los 390, pues, ¿no? Entonces, listo, miren ustedes, ya hemos pagado para que salga nuestro camión con destino a Santa Cruz de la Sierra. ¿Sí? Y obviamente tiene que salir, pues no iba a hablar, ver que no haya paros, bloqueos y un montón de cosas. El país de los bloqueos. Maite, deje de estar caminando.
Disculpe, Lice. Qué bárbaro. No, es que se me apagó mi celular, Lice, y mi computadora no quiere prender, así que por eso se... Ya no importa, está bien, se la creemos, ahora todos creemos los martes. ¿Sí? Entonces, miren ustedes. Ahí está, ¿sí? Y sucede, jóvenes, sucede que la maquinaria se la recibe en depósito el 22 de abril. Miren ustedes, la maquinaria se recibe el 22 de abril en el depósito. A entera satisfacción, dice, y se cancelan los servicios de grúa. Pregunta, ¿formará parte del costo de esa compra de lo que pagamos a la grúa para que la meta la empresa al depósito? ¿Qué creen ustedes? Sí, Lice. Sí, Sí. correcto, todo, porque fíjense, si se dan cuenta, llega el camión, entra a la empresa, pero entra ahí, pues seguramente entrará al parqueo de la empresa y ahí la grúa tiene que meterla ¿a dónde? Al depósito o al taller, ¿no? Al departamento de producción, por lo tanto también forma parte eso, fíjense, del costo de la compra. ¿Por qué? Costo es hasta que está en el lugar donde va a trabajar, eso es costo. Por lo tanto, también que entra ¿qué cosa? La grúa, ¿sí? ¿Y cuánto me cobra la grúa? La grúa me cobra 390 también. Bueno, en este caso coincidente, 390. Por lo tanto, 339,30 genera crédito fiscal 50,70 y los servicios de grúa coincidentemente son 390. Miren ustedes. Por lo tanto, eso es lo que estamos pagando, Padilla, por servicio de grúa, también forma parte del costo de la compra, porque tampoco se va a quedar pues ahí en el garaje, ¿no es? La máquina, la maquinaria, hay que meterla donde corresponde, ¿sí? Y costo es todo lo que se gasta hasta que esté en condición de usar. No se olvide, en condición de usar ustedes cuando trabajen, no se olviden lo que dice la norma, no es lo que dice Otero, lo que dice la norma. Hasta disponible para la venta, para su consumo o para el uso, dice. Miren, eso es costo. Por lo tanto, aquí viene una novedad, pagamos las grúas, los servicios de grúa, fíjense, ¿sí? Servicios de grúa. Servicio de grúa, miren ustedes. Y obviamente ese mismo 22, no, pero este es el 22, ¿no? Estoy mal. Esto es el 22. Y ese mismo 22 de abril del 2022 se paga ¿qué cosa? Obviamente ya la maquinaria está en el depósito, en el departamento de producción, y se paga ¿qué cosa? El 22, los honorarios ¿a quién? A la agencia aduanera. Entonces, comisión, agencia aduanera. Miren ustedes, pagamos la comisión a la agencia aduanera. Son 1.200 por el 87, 1.200 por el 13 y obviamente verificamos la sumatoria, los 1.200 bolivianos que se paga a la comisión, que también lo cargamos a maquinarias ¿qué cosa? En tránsito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya el 22, ¿qué cosa? Si se dan cuenta ustedes, el 22, ya la maquinaria está en el depósito o en el departamento de producción. ¿Sí? Ya está. Entonces, hasta ahí quedamos, jóvenes. Hemos terminado una primera parte. Van a ver qué interesante es la segunda parte, porque hay una novedad de acuerdo a la MIC número 16. ¿Sí? Entonces, fíjense, el procedimiento el mismo. ¿Sí? El mismo, el procedimiento el mismo. Excepto algunas pequeñas características, si es materia prima, si es mercadería, si es maquinaria.
¿Están o se han ido? Camila, Natalia, Padilla, Aquí estamos. Mercedes, Sí, Lice. Quitamos, dicen. María Mercedes. Quitamos Junior. Lisen. Ah, ya. ¿Cómo están? ¿Calladingo? Estamos analizando bien todo. Bien, te la creo, Junior. Yo también soy mentiroso. Mentira, Junior. ¿Se dan cuenta? El procedimiento, el mismo. El mismo. O sea que no hay dónde me equivoque, digo yo, ¿no? ¿Dónde? Claro que uno se puede equivocar en calcular, digamos, ¿no? Es lo que uno puede equivocar, ¿no? Apretar un 8, apretar un 5 o un 3. ¿Listo? Listo, listo. ¿Listo, Listo. Junior, Daniela? Sí, Bien. sí, dicen. Entonces, ahí quedamos, jóvenes. Fíjense, hemos terminado la primera parte. Sí, interesante la segunda parte para el día jueves, porque ahí vamos a aplicar lo que establece la NIC 16, van a ver ustedes, porque no se olviden que esa maquinaria llega funcionando o llega o hay que ensamblarla. Fernando, Hay que ensamblar. Claudia, Hay que ensamblar. hay que ensamblarla, correcto, y nos la tienen que entregar puesta a punto para la producción. Por lo tanto, hay que tener en cuenta lo que establece la NIC número 16. Sí, pero eso lo vemos el jueves. Bien, jóvenes, Dios mediante el jueves, que estén bien, sí, se me cuidan. Chao, chao. Chao, Liz. Hasta luego, Lice.